¿Qué le pasa a Alejo Umpierres? ¿Lo notaba reflexivo? ¿Lo notaba pensativo? ¿Qué estaba? No, simplemente siempre estamos en estado de reflexión. Ajá. Eso es algo En permanente. estado de reflexión. Bienvenido Alejo Umpierres, reelecto intendente de Rocha. Exacto. Muchas gracias, licenciado, por recibirnos en su casa y hogar. Claro, ese es un hogar. Es como la intendencia para usted. Y bueno, siempre uno, pero nunca es dueño, uno es inquilino apenas. Hasta que los votos un día deciden que te tienes que ir, o en este caso no va a haber reelección, Bueno, pero, por lo tanto. pero en todo, en la radio también. Algún día me van a tener que sacar de acá. Sí. ¿Pero te vas a resistir? No, yo no ofrezco resistencia de tampoco, ningún tipo. yo tampoco. Estamos con Alejo Umpierres, intendente de Rocha, reelegido, el único intendente blanco que logró la reelección. Sí, por lo menos eso, revisando toda la historia del departamento de Rocha, hubo en el pasado intendentes blancos que reiteraron ganando con periodos alternados, pero nunca en modo reelección. Y bueno, hemos tenido esa fortuna, creo que fue un gran equipo lo que logró que esto fuera realidad, y no es una palabra políticamente correcta, sino que hay 56 compañeros en distintas áreas que fueron los que marcaron la diferencia, y uno simplemente se transformó o trató de ser el mejor director de orquesta de todos esos excelentes instrumentistas que no desafinaron para nada, y no desafinaron tanto que bueno, fue un resultado histórico, fue una votación, la diferencia más grande entre un partido y otro desde el restablecimiento democrático hasta ahora, por lo menos. Luego vamos a hablar de política, vamos a hablar de Rocha, del departamento, del Frente Amplio, y vamos a hablar también de la coalición. Recién estábamos hablando con la audiencia del programa sobre la noticia más impactante del día de hoy, el accidente aéreo de Air India, donde mueren todos los pasajeros y se salva uno solo que salió caminando. Una cosa del destino, ¿no? Increíble. ¿Usted le da pánico subirse a algún lado en particular? No. Yo me encanta, me fascinan los aviones. Ahora voy a tratar de buscar el A111A, que era el que llevaba el hindú que se salvó. Sí. Siempre recuerdo una experiencia bastante estremecedora que fue en un avión de Cubana de Aviación, válgame Dios, cuando viajé una vez, una oportunidad hace muchos años atrás, a La Habana. Quería ver la revolución por dentro y no que me la contaran. Viajé 3 veces a La Habana. ¿En su época de Frente Amplista o en su época...? No, posterior. Posterior. Viajé 3 oportunidades. La última vez en el 2008 fue la última vez que fuimos, y la primera en el 91. Y en un avión de Cubana de Aviación que no sabes, cuando levantaba vuelo parecía que iba a volar, pero prácticamente por los aires, en el término de las alas batían por todos lados. Se movía toda la cabina, trepidaba todo. Era un pobre Ilyushin ruso que debía tener más años de uso y estar arreglado con alambre, que después dije, ¿cómo me subí acá? Un avión de Cubana de Aviación. Cubana de Aviación. ¿Y vio la revolución cubana por dentro? Sí. Y como ex frentista, ¿qué sintió cuando vio la revolución cubana por dentro? Ya esa época yo había abandonado ya el Frente Amplio después de la caída del muro de Berlín, poco después de ello, que fue el derrumbe. Digamos, quien no quisiera ver aquello después de la caída del muro de Berlín era porque estaba ciego realmente. Pero lo retraté. Aparte, yo escribía en aquel entonces columnas en el diario El Este, y hice una cantidad de notas que se llaman crónicas cubanas de ese viaje, porque fue realmente un viaje de inmersión en un mundo pesadillesco por lo que vivían y la forma como vivía la gente, ¿no? ¿En qué forma? Cuéntele a la gente que no fue a Cuba, que no fue a La Habana. ¿Cómo vive la gente allí? Y mira, desde contarte hechos de que fui a hoteles en Varadero y los cubanos, ciudadanos, no podían bañarse en la playa. Habían trabajadores de la construcción que estaban trabajando en una obra hotelera, pero no podían bajar a bañarse, tenían que estar arriba de unos cartones porque les estaba dado el acceso a su propia playa, en su propio territorio. Ciudadanos que vendían con permisos y otorgados obviamente por el Partido Comunista para vender cualquier tipo de baratijas o chucherías en la playa, y si no, no podías vender como vendedor ambulante. El hecho de que la mano de obra
que tenían los hoteles fuera mano de obra, la plusvalía, un poroto, ¿no? Los hoteles, las cadenas hoteleras contratan directamente con el Estado la cantidad de mano de obra que necesitan, no es que publiquen un aviso, entre comillas, en el Gallito Luis, que hay que recordar que hizo los 2 diarios en Cuba, ¿no? Granma y el Diario de los Trabajadores, que es la central sindical, y después no existe ningún otro medio de expresión, por lo cual no busques un kiosco porque no lo vas a encontrar. ¿Usted fue representando al Uruguay? No, yo no fui nada, fui como turista. Como turista. En condición de turista. Bien. En condición de turista, a conocer por dentro, para que nadie me dijera nada y verlo con mis propios ojos. ¿Qué fue lo peor que vio? Y lo peor que vi fue eso, la explotación del hombre por el hombre. Los trabajadores de los hoteles cubanos son contratados a través del Estado en una especie de bolsa de trabajo con la cual contratan los hoteles, y de allí el Estado cobra directamente un sueldo en dólares que es pagado por la compañía hotelera, y el Estado le paga en convertibles cubanos al ciudadano, cobran 200, 300, 400 dólares por trabajador, y le pagan el equivalente a 10, 12, 14, 15, 20 dólares ¿Y vio en pobreza? convertibles cubanos. ¿Vio pobreza? Sí, parece una ciudad bombardeada. Las casas, la noticia de todas las mañanas cuando sales era prender el televisor y ver qué calle estaba cortada por los derrumbes de edificios vetustos. Tuve la oportunidad, incluso fui a visitar en el tercer viaje que hice a Waldo Payá, el premio Sájarov de Derechos Humanos, que después apareció muerto en un extraño accidente de tránsito con 2 jóvenes norteamericanos, 2 jóvenes estudiantes. Que estuve en su casa y bueno, me contó lo que era también Cuba por dentro. ¿Algún cubano se le acercó para pedirle algo? Sí, desde dinero hasta libertad, sáqueme de aquí o algo así. Me pasó desde sentarme a comer con cubanos que pedían que los ayudáramos a comer. Visité casas además porque las casas ya, el hacinamiento es tan grande que las viviendas, que son antiguas en su gran mayoría en La Habana, hay algunos complejos de los años 60 o fines de los 50, pero después son todas viviendas viejas que están divididas al medio en casas altas, que las dividen con entrepisos para poder multiplicar las viviendas y poder de esa manera ir metiendo más gente. Además, la gente no se puede mudar libremente de un lugar para otro, tiene que salir con autorización del gobierno de una localidad a otra. No se puede mudar de un lugar a otro. Si no es con autorización. Y después de hablar en la calle, y me pedían que estuviéramos en movimiento permanente, porque hay un delito que se llama peligrosidad social, y se te acercan los guardias civiles, la policía, y te prohíbe que el ciudadano tenga contacto contigo para charlar contigo en la calle. Por el turista se le trata de evitar el contacto con el ciudadano común. Te podría contar 1000 anécdotas porque los 3 viajes son increíbles. Después, ¿y por qué viajó 3 veces a Cuba? Porque me gusta, me parece un lugar fascinante, me parece el antilaboratorio social, por decirlo así. O sea, los proyectos de ingeniería social fracasaron mal todos. Las ideologías, cualquiera que ellas sean aplicadas como recetarios de cocina, terminan en el fracaso. Y no es que el marxismo fracasó porque fue aplicado mal en Rusia, en Cuba o en Vietnam. Fracasa porque el sistema es un fracaso en sí mismo. Pero ver los proyectos desde dentro te llega a demostrar lo que es el deterioro del sistema hasta los márgenes más increíbles. Fui a comprar habanos a la fábrica de habanos, que es estatal obviamente, y afuera te venden, te paran y te ofrecen los mismos habanos que te ofrecen adentro a precios insignificantes. Lo acompañé a una casa muy vetusta, muy caída en ruinas. Allí me alcanzó una caja y yo le dije cómo hacían ello. Y todos los trabajadores tienen una parte en el hurto organizado de esos cigarros. Unos sacan la etiqueta, otros sacan las cajas, otros sacan las hojas, y así lo arman afuera y lo venden a un precio muy inferior. Y yo le dije, para poder comer. Para poder comer y para poder vivir. Y le dije, pero ustedes están exponiéndose a perder su trabajo. Me dice, no, lo que pasa es que el gobierno sabe que lo hacemos, porque es la única manera de vivir, y en realidad me pareció imponente la frase: nos quieren bajar al mismo rango de indignidad que ellos tienen haciéndonos robar. Me pareció una frase muy fuerte. Después recibí, por supuesto, petitorios de gente que me pidió que la ayudara a venir a Uruguay. Es realmente una realidad increíble, increíble, y lo más increíble es que siga existiendo gente que todavía que reivindique la Revolución Cubana, que es un absoluto fracaso más de 60 años después, ¿no? Bueno, esa gente que reivindica la Revolución Cubana también forma parte del gobierno.
Sí, sí, es así. Lo que pasa es que ahí la política, cuando se convierte en poesía, se comienza en un mal camino. Las revoluciones siempre son hechas en las mejores inspiraciones de los más hermosos sentimientos humanos, pero de lindas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y lo que pasa es que la realidad se da de patadas con la poesía. Y uno puede hacer sueños utópicos muy bonitos, tirados sobre un papel, pero cuando se trata de trabajar con la realidad y con la sociedad es otra cosa. Claro, pero estamos hablando de la Revolución Cubana y estamos hablando del Partido Comunista. Y en nuestro país el Partido Comunista es un partido dentro del Frente Amplio que tiene su fuerza, ¿no? Sí, sí, bueno, obviamente, y además históricamente ha sido sostenedor de este tipo de regímenes, y lo hizo históricamente, recuerdo. No está pasando el mejor momento por el tema de la financiación del Partido Comunista y los 3 sindicalistas del Zunca, ¿no? Sí, ahora se confirmó este procesamiento, que aparte, según tengo entendido, la encargada de finanzas del Fondo de Vivienda del Zunca era la misma que trabajaba dentro de finanzas del Partido Comunista. Es una situación compleja. También nombraron al senador Andrade. Sí, Andrade y a Diverio, al diputado actual. Al diputado Diverio. ¿Cómo puede un senador de la República, un diputado de la República estar acusado, porque todavía no fueron a declarar, me imagino que van a ir a declarar como corresponde, pero... Lo que en esto obviamente se trata siempre es del tema de pruebas, y uno siempre tiene que, yo soy abogado, ¿no? La presunción de inocencia está primero ante que todo lo demás. Aparte, obviamente, quienes acusan tendrán que tener algún manejo de información, alguna forma de probar lo que dicen. Uno tiene que tener Claro, pero es muy difícil de probar porque no se trata del dinero de una cuenta a la otra, se trata del famoso sobre que va por debajo. Bueno, pero siempre, ante todo, el principio de inocencia. Claro. En estas cosas uno no puede prejuzgar porque, digamos, también son cosas que podrían manejarse en la misma situación con acusaciones que pudo haber sufrido nuestra administración, que eran simplemente la palabra de alguien como, yo qué sé, póngale Astesiano, ¿no? Y lo que decía el involucramiento de las pruebas que jamás aparecieron y que permanentemente quiso hacerlas. Entonces yo con esta cosa siempre prefiero ser cauteloso, y bueno, que la justicia vaya trabajando. De alguna manera van apareciendo siempre resultados, en definitiva, que es proceso de los trabajos judiciales. Sí, uno tiene obviamente la preocupación que hemos tenido en los últimos años, que es lo que Javier García ha llamado el partido fiscal de alguna manera, pero que a nosotros nos preocupa como operadores del derecho. Incluso nosotros estamos en contra, en lo específico nuestro personal, la creación de un Ministerio de Justicia. Tengo muy tristes recuerdos de la salida de la dictadura. ¿Está en contra del Ministerio de Justicia? Sí, sí. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio de Justicia va a terminar siendo la policía del Poder Judicial. Va a terminar teniendo más presupuesto que el Poder Judicial, más poder político que el Poder Judicial. Las fiscalías se transforman en órganos todos poderosos. A mí no me gusta la idea de un fiscal, por más que sea electo con determinadas mayorías, que tenga poderes, superpoderes. En Uruguay ya tuvimos la experiencia, fue Bernardo Gallardo Bengoa, me acuerdo, el ministro de Justicia de la época, y fueron recuerdos bastante oscuros de la época. ¿Está hablando de la dictadura? Sí, de la dictadura, del fines de la dictadura, cuando existía en la dictadura un Ministerio de Justicia. Entonces, ¿usted asocia al Ministerio de Justicia a una época dictatorial? Sí, lo asocio con ello, el control del Poder Judicial. ¿Y eso cree me que asusta? eso puede llegar también a repetirse en democracia? Y yo creo que cuando una cosa se pone a andar, después puede ir creciendo sus facultades o poderes. Hay países que tienen hasta policía independiente, el Ministerio Fiscal, para ejecutar sus propias acciones, y eso ya me asusta más, que pueda tener una fuerza separada eventualmente un día. Y esto estoy haciendo simplemente hipótesis un ejercicio intelectual de futuro, ¿no? Que haya una policía fiscal a cargo de una fiscalía que dependa directamente, es una cosa que, aunque sea echada a volar, solamente de pensarla me estremece. ¿Y si me suena orwelliano? Y si yo le tiro el nombre de Jorge Díaz arriba de la mesa hablando del Ministerio de Justicia, ¿le suena como el creador de todo este ejercicio que usted hizo al aire? Jorge, que lo conozco porque militamos juntos en la época universitaria, en la Federación de Estudiantes Universitarios, es un tipo brillante. Es un tipo, obviamente, que lo conozco, era militante de la Unión de Juventudes Comunistas en aquel entonces. Después no tengo el derrotero correcto, digamos, de sectores, o si se habrá mantenido o no, pero un hombre vinculado, obviamente,
a la izquierda. Brillante, pero obviamente yo creo que siempre ha tenido, digamos, el tema de la tecnicidad, de la imparcialidad en las fiscalías es muy importante, y cuando se transforma la fiscalía en una herramienta de acción política se complica mucho. Usted dice que la fiscalía en Uruguay hoy es más que una fiscalía, una herramienta de acción política que benefició a la izquierda. Lo que pasa es que creo que, bueno, esto no lo digo yo, lo dice Percivale, ¿no? Uh-huh. El fiscal Percivale lo dijo hace días atrás, ¿no? Uh-huh. Del manejo político de muchos temas. ¿Por qué cree que el Frente Amplio no aceptó llevar al Parlamento a...? Creo que no es buena cosa. No habla bien de la transparencia y de la honestidad que se predicó en campaña electoral. Uh-huh. Creo que sería buena cosa. Se va a mover en la Cámara de Diputados, donde las mayorías son diferentes, la convocatoria al fiscal Percivale para que comparezca a explicar. Y me parece que también, obviamente, creo que la Suprema Corte de Justicia podrá aportar un conjunto de expedientes de la época para saber de qué estamos hablando, porque allí se hizo una acusación muy directa, y parece importante discernir eso, ¿no? Creo que la Fiscalía no se puede transformar en un campo de combate político. Estamos de acuerdo con una propuesta que en algún momento creo que fue Subía quien la expresó, de establecer una Fiscalía colegiada. Y me parece ¿Está de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Uh-huh. Me parece no mucha gente dentro del espectro político está de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con ellos, pero me parece que es la forma de que hayan check and balance, como dicen los gringos, ¿no? Uh-huh. Que hayan pesos y contrapesos dentro de un organismo tan delicado como las fiscalías, que hoy tienen un poder muy grande, después de la reforma del Código del Proceso Penal, que yo en su momento voté en contra en la Cámara de Diputados. Yo era diputado, porque entendía precisamente que se estaba cambiando en un principio inquisitivo acusatorio, pero era mucho más que eso. Se generan superpoderes de alguna manera realmente desde el lado de la Fiscalía, y eso nos generó a nosotros mucha inquietud, porque cuando la Fiscalía depende del Poder Ejecutivo, por más que sea un servicio con independencia técnica, pero se hacen todas muchas veces movidas de tableros de un conjunto de fiscales que van ocupando lugares significativos o lugares estratégicos dentro de las fiscalías en razón a vinculaciones ideológicas, se puede complicar. No podemos estar los uruguayos bajo libertad vigilada, por decirlo de alguna manera, uh-huh. Si cada vez que todo pasa, todo depende en definitiva del fiscal que te pueda llegar a tocar o quien te tome en la mira. Ha sido muy común la crítica de los distintos ritmos y velocidades que han tenido causas. ¿Usted no confía en esta fiscalía que tenemos en Uruguay? Yo de las fiscalías no es al barrar. Yo lo que creo es que la fiscalía tiene que tener otro manejo diferente y más técnico. Tiene que primar la independencia técnica, que es el soporte principal de las fiscalías, y quedar afuera todos los elementos políticos. No pueden haber visiones diferentes para los mismos hechos o ritmos diferentes según los involucrados sean unos u otros. Me parece que eso termina afectando la credibilidad. No puede ser que Moravito haya tenido un trámite a perpetuidad, no puede ser que el caso Feldman haya sido sepultado en el olvido y no se haya llamado una cantidad de protagonistas en su época que estaban vivos en aquel entonces eventualmente para aportar datos muy importantes. Me parece que hay un conjunto de causas que deberían haber sido miradas con otra severidad y se les ha tratado con una indulgencia que no correspondía. Bueno, en el caso Feldman, que es un caso realmente muy asombroso para lo que es la justicia de nuestro país, estuvo involucrado Percivale y Jorge Díaz, ¿no? Exacto. Uh-huh. Ahí todo lo que se habla siempre es que, en definitiva, había una carrera en común por la Fiscalía General, sí, ¿no? Sí. Y que después, en definitiva, se termina saldando con la creación de la Fiscalía de lesa humanidad, de delitos de lesa humanidad. ¿Por qué hubo tantas filtraciones en Fiscalía, filtraciones de audios? En tiempo real. En tiempo real y en el gobierno anterior, y ahora desaparecieron todo tipo de filtraciones. Bueno, estos son temas obviamente que no solo informáticos, ¿no? La publicidad de los procesos es parte de la cuestión. Ahora parece que el manejo de la información, cuando se distorsiona y además se influye en la opinión pública, volcando opiniones en un sentido u en otro, porque aparecen solamente las afirmaciones o las declaraciones de un tenor y no las otras, va generando a veces estados de opinión que juegan obviamente para un lado.
y esas son cosas que deberían ser investigadas y sancionadas severamente en el interior de la Fiscalía, porque aparte se ha transformado en algo tan común que ya no asombra, pero no debemos acostumbrarnos a ese tipo de cosas. ¿Usted siente que está bajando el nivel de los poderes de nuestro país, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, del Judicial, y sumamos a la Fiscalía? Mira, lo que pasa es que uno tiene miedo a veces de quedarnos con lo que todo tiempo pasado fue mejor, pero realmente hubo grandes maestros en el campo del derecho, y ejercer en su momento las labores profesionales en el Poder Judicial o en las Fiscalías era parte del prestigio de las carreras profesionales, y eso hoy día no ha sido así. Muchas veces, lamentablemente, personas que no tienen otra oportunidad o salida laboral terminan integrándose o siendo rescatadas sin una real vocación, porque en verdad ser juez o ser fiscal es una vocación en sí mismo. Yo reconozco que como abogado, que ahora ya no ejerzo hace un tiempo, obviamente por razones obvias, pero jamás hubiera podido ser juez o fiscal porque la virtud de la imparcialidad me es ajena. Entonces hay que tener un tenor y una ecuanimidad muy particular para hacer esto, y que no te termine empezando desde factores emocionales, anímicos, prejuicios raciales, sexuales, religiosos e ideológicos también. Estamos con Alejo Umpierres, el intendente electo e intendente actual de Rocha. Recién hablaba que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Qué recuerda de aquel Lascano de 1965, cuando nos cumplió 60 años hace poco? Sí, 6-0, numerito redondo. ¿Y cómo le cae los 60 años? Y yo me siento, la biología no me ha impactado en el aspecto emotivo todavía, lo sobrellevamos con dignidad. No, la verdad que me siento muy bien, intelectual, físicamente, me gusta hacer deporte, por lo tanto me siento en forma, pero obviamente que el cambio de década es un factor que impresiona cada vez que cambias la década. ¿Y qué recuerda de su niñez? Y de mi niñez me acuerdo con mucho cariño. Yo, Lascano, que fue el pueblo donde nací, es un lugar en el norte de Rocha, en la cuenca arrocera, en el corazón de la cuenca arrocera del departamento, una ciudad de 7.500 habitantes, mi pueblo, como digo yo, mi lugar en el mundo. Recuerdo básicamente lo que era el bar de mi padre. ¿Su papá tenía un bar? Mi viejo tenía un bar. Ajá. Mi viejo tenía un bar. ¿Era boliche. uruguayo su papá? Sí, mi padre era uruguayo, mezcla de vascos, franceses con italianos. Un Pierre Brianza era él. En realidad no era originario de ahí, él venía de la zona de La Valleja, Estación Andreoni, y se había ido para la zona de Balizas y después fue para Lascano y allí se enamoró. ¿Era muy difícil estudiar en esa época? Sí, Montevideo era como viajar a la luna. ¿Su padre tenía estudios? No, mi padre era prácticamente analfabeto. Mi padre tenía tercer año de escuela y siempre contaba que tenía su maestra de tercer año de escuela rural, no sabía dividir. Por lo tanto, mi padre, que era comerciante, aprendió a dividir multiplicando, que es una forma de aprender a dividir, y él lo hacía muy bien, en definitiva, como un ejercicio. Es muy interesante esta historia, porque su padre, que era prácticamente analfabeto, supo salir adelante poniendo un bar y teniendo su negocio. Y me insistió toda la vida con la educación. Fue terrible el viejo en ese sentido. ¿En qué sentido le insistió con la educación? Deme un ejemplo. Y mi hijo, estudie, porque si no va a pasarse toda la vida como yo, sirviendo grapa tras un mostrador. ¿Y qué trabajaba? ¿Usted trabajaba en el bar también? Lo acompañaba. Sí. Desde Guri chico. Mi viejo me daba una suerte de salario por algunas actividades. ¿Cuáles eran esas actividades? Y desde recargar las heladeras al fin de cada jornada o al inicio de la mañana cuando se abría el bar, a juntar las botellas y en el patio después ponerlas cada una en sus casilleros correspondientes. En la época venían las botellas con sus casilleros, Coca-Cola de 6, Coca-Cola de 12 o Coca-Cola las chicas, las medianas de 24, y ponerlas en sus respectivos casilleros. Y bueno, allí recibía una remuneración por casillero, por la llenada de las heladeras.
Y bueno, recuerdo con todas esas cosas con mucho cariño. Con ¿Y su mamá qué hacía? Mi vieja era ama de casa, ama de casa simplemente. Una mujer, digamos, que había llegado al liceo, pero que amaba las mejores comidas de mi vida, las comía hechas por ella, y después que no se ofenda ni mi esposa ni nadie más, porque realmente igualar a la vieja en la cocina va a ser imposible, y amaba su casa, amaba su jardín, amaba sus cardenales, y esos son recuerdos que uno los tiene, hasta que, bueno, lamentablemente un día llegó un día triste que nos fundimos y perdimos todo, pero bueno, ahí cambió la vida y ahí vinimos a parar a Montevideo. ¿Cómo se fundieron y perdieron todo? Y porque mi viejo le fue mal en su comercio, un día hubo que cerrar, había deudas, perdimos la casa, hubo que venderla, y me acuerdo de que un amigo de papá le dijo: viejo, un Pierres, ¿por qué usted no pone la casa a nombre de otro y se quedará y salva la casa? Y mi hijo le dijo: no, yo no puedo andar en mi pueblo cruzando de vereda para andar esquivando acreedores. Y bueno, perdimos la casa, perdimos el cachilo. Mi viejo tenía una Peugeot 403 doble cabina, me acuerdo de aquella época, del año 63. Marchó todo. Y de ahí nos venimos a Montevideo, acá cerquita donde estamos acá en los estudios. Venía con nostalgia paseando por entre las calles, porque fue en el borde allí, el límite con Barrio Palermo. ¿Dónde llegó a vivir? En una casa de inquilinato, en un conventillo ahí en Gonzalo Ramírez, esquina Yaro. Lo que antes se llamaba un conventillo, donde la gente ocupaba una pieza. Exacto. Y un baño compartido. Eran 2 piezas en las cuales dormí 11 años con un ropero al medio, mi viejo de un lado y yo atrás del ropero. Eso me debe haber afectado. Lo de 11 años atrás de un ropero, parece un chiste, pero bueno. Fue la realidad. La pared del ropero de todas maneras la decoraba con póster de músicos, sí, o póster de equipos de fútbol. Sí. Y bueno, por lo menos le poníamos otro color a la parte trasera del ropero. Claro, se puede decir que había pobreza, pero se puede decir que había dignidad. Sí, ¿no? Sí. Y que se trataba de salir adelante también. Sí, sí. Y mira, y ahora capaz que me puedan estar escuchando una de esas, pero vaya un saludo, en este caso serían los nietos que estén escuchando, pero a una señora que todavía vive, cumplió 101 años, que fue una especie de segunda madre, porque cuando nos vinimos no teníamos dónde quedarnos y nos dio en ese mismo lugar un dormitorio. Ella pasó a dormir en el living mientras mis viejos utilizaban su cama. Ella era viuda y bueno, y durante un tiempo, hasta que no conseguimos apartamento, nos tocó dormir en un colchón al lado del viejo, tirado en el piso. Las historias de otro país, ¿no? Otro Uruguay. El mismo país, pero otro Uruguay. Sí, que a veces uno experimenta la sensación de que los hijos, después de uno, cuando logra cambiar la vida o la calidad de vida, tiene miedo de que no se valore, no se sienta todo eso, ¿no? Porque las vidas de terciopelo a veces que viven los gurises hoy día, que con las marcas, las ropas o pilchas de calidad, que hoy día prácticamente que la imposición es casi que total en ese sentido. Y uno recuerda, yo me acuerdo que me compraba unos jeans que se paraban solos, me los sacaba y en una lona tan dura en el Chuy de Bagallo, ¿no? Ustopis era la marca. Claro, y los Quichute, que era una marca campeones inencarable para jugar al fútbol. De Lascano al Chuy, ¿cuántos kilómetros tenemos? Y 85. Pero claro. Claro, ¿no? El Bagallo era... Hacíamos todo. El Bagallo era de todos los días. Todas las compras, ¿no? Obvio. El viajecito en Cachito, que era la empresa de ómnibus que había. Sí. Una empresa, un ómnibus destartalado que iba y llevaba bagalleros. Y dio vuelta al Chuy, bueno, entre los cuales nosotros también hacíamos el viajecito correspondiente. ¿Y en la escuela cómo era allí en Lascano? ¿Iba a una escuela pública? No, increíblemente fui a un colegio de monjas, María Auxiliadora. ¿De monjas? Sí, a pesar de que yo soy una persona que estoy más cerca del ateísmo que de la creencia. Sí. Fui allí. Quizá el ateísmo viene por otro lado. Porque lamentablemente tuve una hermana que falleció y fue algo que le reproché mucho a Dios, si verdaderamente existía. ¿A qué edad falleció su hermana? Y a los 8 años. Y entonces ¿Un accidente? No, enfermedad. Lamentablemente en aquella época la polio todavía existía, hacía estragos. Y la
llevó en un proceso muy largo. ¿Y usted qué edad tenía? ¿Era menor? Y yo tenía 5 años cuando 5 falleció. años. Pero fue algo que obviamente me costó mucho asimilar y comprender, ¿no? Y quizá de ahí venga un poco toda esa irreverencia iconoclasta, digamos. Uh-huh. Y entonces iba a un colegio de monjas en Lascano, en Rocha. Sí, y después fuimos al Liceo Público en Lascano y después hice una peregrinación por un lote de liceos acá en Montevideo. ¿A cuál fue? Fui al público, al Varela, pero público, en la calle Durazno. Después fui a el IABA, después fui al Zorrilla y terminé sexto en el IABA nocturno. Ajá, y en el IABA había todo este movimiento que hoy hay o existía en el gobierno anterior por un salón sindical. ¿Lo recuerda eso? Lo que pasa es que yo entré a Facultad de Derecho en el año 83, entonces claro. El último año que hice... Dictadura. Exacto. Fue en el 82 que hice el IABA, entonces todavía estaba todo, digamos, recién empezaban las primeras movidas. Y cuando vio esa movida de los chicos del IABA generando un enfrentamiento contra el gobierno de la coalición, donde hasta incluso se metió el Frente Amplio y el PIT-CNT, ¿qué sintió como exalumno del IABA y como abogado y como estudiante de la escuela pública? Siempre reivindico la rebeldía o el toque de rebeldía que tienen que tener los jóvenes ante la realidad. Pero cuando tiene fundamento, cuando veíamos aquellas situaciones que tenían aquellos salones liceales realmente, que incluso me pasó cuando asumí por primera vez la diputación, saqué a pasear la nostalgia un día y me fui al Zorrilla, allí en Boulevard Artigas, Boulevard España y Durazno, en la esquina, y entré a pasear mi nostalgia. Salí destruido al ver el estado de los salones, de los baños, los gurises tirados en los pasillos. Realmente me causó una sensación muy choqueante. Ver las salas de computación bajo rejas para que no fueran robadas o rotas, realmente me dio un impacto muy fuerte, porque no era esa la educación pública que yo conocí, y obviamente que es algo por lo cual tenemos que pelear mucho todos los uruguayos, porque es el gran factor nivelador. La educación es el ascensor de la sociedad, es lo que nos permite subir socialmente, en términos económicos, laborales, mejorar por lo tanto todo nuestro entorno. Ese ascensor tiene que mantenerse ágil y funcionando, si no se lesiona la calidad de vida democrática en una sociedad. Pero realmente no se trata solamente de poner dinero, hay que poner pienso, hay que poner desde vertebrar orden, disciplina, planes de estudios diferentes. Mucho de ello se intentó hacer en el periodo pasado, y ahora empezamos a ver que se empiezan a revertir muchas de esas cosas, como el hecho de dar estabilidad a los grupos. Ahora se quitó la obligatoriedad, la posibilidad de elegir, digamos, por más de un año, que era obligatorio para docentes, para elegir más de un año, para tener estabilidad en los grupos laborales, en los liceos, para que no estén mudando de profesor todos los años, y esas cosas conspiran. Y va a venir obviamente después una modificación de muchas cosas más, que creo que después va a pasar como pasó con Rama. Terminamos reconociendo que Rama tenía razón 20 Germán años después. Rama, exactamente. Alejo Umpierres contaba que usted trabajaba o ayudaba a su papá en el bar en Lascano, y ahí recibía cierta remuneración, siendo un niño. ¿Y acá cuando llegó a Montevideo, aparte de estudiar, trabajó? Y sí, ¿Cuál fue su primer trabajo? Tuve que laburar. Mi primer laburo fue en el año 1980. En aquel entonces era el Consejo del Niño, no existía el INAMI ni el INAU, que fueron las versiones posteriores. ¿Y qué hacía? Empecé a trabajar, mi viejo me dijo que había tenido que cooperar para casa, que había que laburar. Y mi padre, como tenía el bar al lado de la agencia de Honda en Lascano, conocía un mundo de gente, de guardas y de choferes, obviamente, de aquella época de Honda, una empresa que uno recuerda todavía con tanto cariño. Y me consiguió un laburo en Honda. Trabajé en la sección encomiendas, que prácticamente era como una tortura china, porque era en Plaza Cagancha, había que bajar una escalera que parecía interminable y subir por ella, bajar y subir los paquetes por allí. No había montacarga, increíblemente. Y estaba todo el depósito. ¿Y qué edad tenía? Tenía 15 años. Después, por suerte, al poco tiempo, se ve que mi forma de trabajar fue buena, porque fui ascendido y llegué a la joyita, que era trabajar en turismo internacional, que era la parte que en aquella época Honda hacía turismo internacional, que eran viajes a Buenos Aires y a Porto Alegre, en unos GMC, unos General Motors doble eje traseros, y unos Mercedes-Benz que habían llegado nuevitos en el año 80, 79-80 allí.
Y me acuerdo que, bueno, ese fue mi siguiente trabajo dentro de la misma empresa, y me queda todavía el impacto de cuando me enteré que mataron a John Lennon en los primeros días de enero de 1980, porque estaba trabajando y fue la noticia. ¿Dónde estaba? Estaba trabajando dentro de Honda. Y empezó a sonar Imagine adentro. ¡Qué brutal! Uh-huh. Entonces esa cosa que se te queda grabada. Y después trabajé en Agado. ¿Le gustan los Beatles? No, yo no soy ni bitlero ni rolinga. Yo soy de Led Zeppelin, Jethro Tull y Pink Floyd. ¡Ay, la puta! De Lascano, ¿eh? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no importan las distancias. No, la música es universal. Ajá. También no quiere decir que no me guste el folclore. Soy fanático de Santiago Chalar, ¿no? Claro. O no me gusta el género de la lírica, que también lo aprendí tardíamente porque me enseñaron a aprender. Realmente allá no. La ópera. ¿Toca instrumentos? No, ninguno. No soy de ¿No madera, canta tampoco? De madera, no, imposible. No intenten ni hacerme bailar. Si hubiera dependido del baile para conquistar a alguna mujer, posiblemente moriría en estado de celibato. Luego de la pausa nos va a contar cómo cautivó a sus 2 mujeres. Tiene 2 matrimonios, ¿no? Sí, bueno, tiene uno solo en realidad. Sí, no. Tiene uno anterior y uno ahora. ¿Es abuelo? Hace poquito, 7 meses cumplió ayer León, que es el león auténtico. El otro león, ahora el Papa, es el trucho, porque en realidad León nació antes que llegara el Papa León, no sé el número. 14. Pero este el auténtico es el mío. ¡Pausa! Estamos con Alejo Umpierres. Alejo, no Alejandro, ¿verdad? Las dos cosas, Alejo Alejandro. ¿Alejo Alejandro? Sí, aunque valga redundancia, pero bueno, así me inscribieron. Le pusieron Alejo Alejandro Umpierres, intendente de Rocha. ¿Qué sintió cuando lo reeligieron intendente de Rocha? Siempre pasa una cosa muy particular, que me lo critica Ana, mi esposa. Me dice, tú nunca disfrutas el momento, vives ya en el día siguiente. Y me pasa que cuando caen los resultados, yo ya estoy en el día siguiente. Porque, perdón, las encuestas era como un cabeza a cabeza, ¿no? Las encuestas nos daban un margen muy amplio, como terminó siendo de más de 9.000 votos, ¿no? En realidad, nosotros habíamos contratado encuestas que nos daban no una diferencia tan grande, pero sí hasta 11 puntos porcentuales, que terminaron siendo casi 20. Pero había una operación mediática muy fuerte en la cual se decía que había paridad en encuestas que se publicaron y de la cual se hablaba en varios medios, pero nunca aparecían los números. Uh-huh. Y en la realidad sabíamos que otra empresa contratada por el Frente Amplio había hecho encuestas en todo el territorio nacional, encargada por el Frente Amplio, y esos números nunca salieron a luz porque refrendaban lo que la encuestadora que habíamos contratado decía. En la realidad nosotros sabíamos que existía una diferencia a favor importante, sí se había instalado mediáticamente, incluso hasta con presentación en redes de encuestas truchas, alteradas, que incluso alguna encuestadora tuvo que aclarar que no pertenecían, una encuestadora nacional, que no pertenecían esos números a ellos. Usted dice que el Frente Amplio truchó números para tratar de generar una sensación de que se estaba cerca de ganar la intendencia de Rocha. Por lo menos se hizo una operación política en ese sentido. ¿Sí? Truchear números no, porque los números nunca aparecieron como tales. Ajá. Se hablaba de paridad, de extrema paridad, ¿Y esa cabeza a cabeza. Pero esa nunca... operación política, ¿surge de las cabezas del Frente Amplio o surge de los tribuneros que tratan de generar o de traer agua para el molino? Hubo algunas empresas encuestadoras que marcaron esas paridades, pero nunca presentaban los números. Uh-huh. Y eso apareció en Búsqueda, apareció en Perspectiva, apareció en Carve. Entonces se reforzaba una realidad que en realidad no era tal. Pero respondiéndote al principio de la pregunta, a mí lo que me genera siempre el triunfo es un sentido de responsabilidad. Y como digo yo, cuando es más contundente, más responsabilidad. ¿Más de 9.000 votos de diferencia? Casi 10.000 votos. ¿Eso es para Rocha? Sí, impresionante, es una diferencia gigantesca. Nunca hubo una diferencia de esa. Pero como siempre digo, la victoria no da derechos. La victoria siempre genera obligaciones. Y cuando más amplia es la victoria, más obligaciones te genera. Porque hay más gente que confía en ti. Y en este caso hubo 7.000 personas que votaron al Frente Amplio en octubre, que cruzaron la vereda y confiaron en nosotros. O sea, ¿Y por qué sucede eso? Y porque creo que fue una bala la gestión que realizamos, porque fue una gestión histórica. En Rocha fue el shock más grande de toda su historia de obras. Triplicamos
prácticamente con el mismo dinero el nivel de obras del gobierno anterior, de 23 millones a más de 62 millones de dólares. Cuando está hablando del gobierno anterior, está hablando del gobierno de Aníbal Pereira. Sí, sí. ¿Qué siente sobre Aníbal Pereira si yo le pido que me hable sobre él? Y mira, yo con Aníbal tenemos un trato correcto, dialogamos, somos adversarios, pero yo siempre trato de no crear la grieta, porque sin perjuicio de muchas veces de haber sufrido el famoso palo en la rueda porque nos trabaron cantidad de emprendimientos, tanto con él como con la otra candidata a la intendencia, Frente Amplista, que fue intendente también, siempre mantenemos una muy buena relación, un diálogo, y yo tengo un trato fluido. Somos una sociedad pequeña y nos conocemos todos, entonces no hay que abonar las grietas. Obviamente sí nos separa un foso ideológico muy, muy fuerte, y después características de gestión, obviamente, de la impronta. Si te digo que logramos triplicar la inversión, contener el rubro cero, bajar $1,5 millones de horas extra que se volcaron en obras, bajar las licencias médicas con una nueva regulación de faltaban 160 funcionarios promediales por día en la intendencia por enfermedad, bajamos de 37.000 a menos de 10.000. Estamos hablando de la intendencia de Rocha, y usted recién hablaba que los frenteamplistas en octubre le dieron confianza a su elección votando por usted, ¿verdad? ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué pasa que en intendentes la gente vota y no pasa eso en las elecciones nacionales, en el gobierno nacional? ¿Por qué la gente aprueba a los intendentes de la coalición y cuando se trata de las elecciones nacionales en el gobierno nacional no pasa lo mismo? Por algo se perdió el gobierno. Sí, son temáticas diferentes, ¿no? Obviamente que los temas de gestión en el interior del mundo de las cercanías operan de una manera muy particular. Aparte nosotros trabajamos mucho también con una fuerte impronta de políticas sociales, creamos un programa Rocha Vuelve a Sonreír, que es único en el Uruguay. El que es, ¿De qué se trata Rocha Vuelve a Sonreír? 3 ómnibus que circulan por todo el departamento, a los rincones más alejados, aún en zonas rurales, haciendo odontología y haciendo prótesis. ¿Odontología? Sí, odontología gratuita. ¿3 ómnibus? Sí. 11 odontólogos hay que están trabajando en ese programa, que es gratuito y que ha llegado a más de 15.000 personas, y que hemos rehabilitado a casi 2.000 personas con prótesis bucales o dentadura en forma gratuita. Creamos otro programa. ¿A quién se le ocurre esa? Porque es una buena idea para incluso volcar en otras intendencias. ¿Sabes dónde se me ocurrió? Increíblemente, en los comités del Partido Nacional, viendo a la gente muy humilde, cuando veía el faltante de piezas dentales que tenía, digo, hay que hacer algo por la gente más sencilla y humilde. Bueno, ideamos ese programa Rocha Vuelve a Sonreír, y después con el flagelo de la droga, a través de mi esposa Ana Serralta, que sufrimos en la familia también el flagelo de la droga, ella se preparó como operadora terapéutica. Creamos un programa que se llama Venciendo Adicciones, que solamente hay uno semejante en Maldonado. Venciendo Adicciones, que lo dirige ella, lo creó ella, lo instrumentó ella, que hoy día tenemos un equipo de psicólogos, operadores terapéuticos, y hemos logrado rescatar en el quinquenio más de 400 jóvenes de la droga. Rescatar nunca es definitivo, pero con más de un año de abstinencia, y muchos de ellos trabajan en el gobierno de Rocha porque hacemos un programa que se llama Construyendo Futuro. Cuando llevas un año de abstinencia sin consumo, se le da una oportunidad laboral para que puedan volver a insertarse. ¿Y cómo probamos la abstinencia en un año? Y se hacen exámenes sorpresas con tirillas. Entonces tienes que pasar la prueba de los exámenes sorpresa. Y bueno, obviamente también están las caras feas de lo que sucede, que son las recaídas. Claro. O en algún caso que he visto muy dolorida a mi esposa en este programa, cuando en algún caso ocurrió un suicidio de uno de los pacientes, pues son momentos se vienen muy duros. Por las dudas, porque siempre en esto está la suspicacia, claro que es directora honoraria y lo hace de corazón, no cobra un peso. Ahora, habla de muchas obras que tienen que ver con la sociedad, pero Blanca Rodríguez se quejó que no tenía el hotel 5 estrellas. Sí, pero lo que pasa es que el hotel no te lo van a ir a ofrecer golpeando de la puerta a ningún inversionista, tienes que salir a buscarlo. Nosotros lo que hicimos fue una promesa de campaña, que obviamente no iba a ser un hotel público, había que buscar un inversor,
Lo hicimos, se hizo una licitación a nivel nacional estructurada con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el Ministerio de Turismo y el gobierno de Rocha, donde estuve personalmente yo haciendo el seguimiento junto con el doctor Roca, el director general de Secretaría, un excelente abogado. Llegamos a un pliego de licitación, se licitó internacionalmente. Acordémonos que había pandemia, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de esas cosas. En un momento espantoso se presentaron 3 oferentes, creímos que no era serio y no estábamos para aventuras empresariales ni para que alguien saliera a jugar por el mundo especular con un permiso de un hotel 5 estrellas a ver si lo vendía y pescaba algún inversor. Preferimos descalificarlos. Después hicimos un segundo llamado que estuvo a punto de entrar un grupo muy importante que tiene más de 7.000 camas en Maldonado, o sea, una ciudad entera prácticamente, que aparte son de la colectividad, también como usted, y con quienes estuvimos a punto de cerrar, pero vino el salto cambiario de Argentina y el operador de casinos que teníamos prendido, atado en este negocio, se rehusó a seguir hacia adelante y los demás eran operadores en realidad turísticos y perdimos la oportunidad de tener un proyecto que era una suerte de tiempo compartido, por así decirlo, para que aquellos que conocen más o menos el mecanismo, que hubiera sido muy muy bueno en La Paloma. Pero lo que pasa es que las cosas si no se intentan, no se logran. Lo que nos queda tranquilo, y nos quedamos tranquilos es que lo intentamos todo lo posible para lograrlo. Llegará. Aprendimos también que a Rocha le faltaba muchísima infraestructura en su entorno y hemos invertido ahora en este periodo más de 11 millones de dólares en infraestructura en la costa, desde el borde de Garzón hasta la Barra del Chuy, que eso ha ido modificando también el paisaje costero. Lo que le faltaba a Rocha para que sea un departamento importante dentro del Uruguay era un equipo de fútbol. Sí, Rocha Fútbol Club. Rocha Fútbol Club, ¿usted fue uno de los fundadores, uno de los creadores de...? Sí. La historia es muy cómica porque fue una alianza de Rocha Capital con Rocha Interior. Nosotros, en aquel entonces yo tenía la presidencia de Rocha Interior, estaba en Lascano trabajando como abogado, iba y venía entre Montevideo y Lascano, y entra un amigo un día con el diario: mira, hay un llamado para presentarse a la AUF para postular un equipo a primera división. Y le dije: gallina, tú estás loco. No podemos armar todo aquello. Y empezamos a hacer toda una cosa bueno, que terminó fructificando en realidad, porque empezamos a hablar desde los molinos arroceros, los free shop, los distintos actores económicos con la Liga de Rocha, y terminó cojando un proyecto que terminó en primera división. En aquel Rocha entonces, Fútbol Club. Rocha Fútbol Club, que después logramos el primer campeonato de un equipo del interior en el año 2015, cuando Rocha ganó la apertura, y después tu equipo, con la ayuda de Méndez, no despojó del campeonato. ¿Cómo con la ayuda de Méndez? No la mano de Dios, la mano de Méndez. Esto es una acusación, no hay pruebas. Hay pruebas, está todo filmado. El partido está todo filmado. ¿Recuerda ese partido? ¿Estaba en el Parque Central? Sí, 3-2, fue un despojo. Con un penal de Abreu. Sí, exacto. ¿Se sintieron despojados? Sí, absolutamente. Ahí fue cuando... Yo sentí un poquito de vergüenza. Bueno, me alegro. Yo sentí un poquito aparte, de vergüenza. para nosotros, obviamente, te imaginas, con toda la humildad de un equipo del interior, hubiera sido la rúbrica más hermosa lograr un campeonato uruguayo. De todas maneras, también fuimos el primer equipo del interior que en traer una vaca a la tribuna. Sí, bueno, en realidad burros ha habido muchos en un campo de juego. Ahora vaca no había habido ninguna. Lo llevamos nosotros, y tuvimos la fortuna también de participar en el primer equipo del interior en una Copa Libertadores, donde además logramos el primer triunfo de un equipo del interior también. Estaba Carrasco como Juan director Ramón técnico. Y goleador. Jugaba además. Jugaba y dirigía, con todas las características y la peculiaridad de Juan Ramón, que es todo un personaje al cual yo recuerdo con mucho cariño y mucho afecto. Un todoterreno. ¿Cómo era tener a Juan Ramón Carrasco como técnico de Rocha, aparte de jugador, llevando el equipo adelante, ¿no? Mira, tú sabes que yo tenía unos temores brutales, y debo rescatar que la relación con Juan Ramón fue totalmente respetuosa. Nunca sentí que, obviamente, imagínate, Juan Ramón Carrasco con su prestigio, su trayectoria, tenía 41 años cuando jugaba en Rocha Fútbol Club, y hizo 11 goles en el campeonato de apertura. Un distinto. Sí, una bestia. Aparte, lo que hacía no era correr, era poner la pelota al puntero correspondiente, rematar los tiros libres, los penales, y cada vez que lo hacía, obviamente, un tiro libre era 3/4 de gol.
Y lo que te digo, tenía un temor ante toda esa trayectoria, pero Juan Ramón fue un tipo realmente muy respetuoso. Durante todo el tiempo que estuvo, realmente mantuvimos una excelente relación. Rescato eso. Rocha Fútbol Club, que se queda con las ganas de salir campeón en el Gran Parque Central. Me imagino que eso para un hincha de Peñarol acérrimo debe haber sido uno de los días más Asiagos. Sí, dolorosos. Sí, sí. Y en el Mario Sobrero le ganamos a Peñarol. Le ganamos un par de 3-2 a Peñarol. En el Mario Sobrero también ese mismo ¿Gritó año. los goles? Sí, los grité. ¿Usted jugó en Peñarol? Estuve haciendo de prácticas en Peñarol. Yo era arquero. Sí. Jugaba en la Liga Liceal en aquella época, en el Zorrilla, en campeonatos liceales. Había un director técnico que era Beltrán de apellido, que era director técnico de inferiores de Central Español. Allí estuve un tiempo en Central y después me decidí ir a probar a Peñarol, a irme a las Acacias. Me tomó el 199, Sí. 1 hora y pico de viaje, y la primera ida reboté, y yo como buen vasco, eran Volvió. tanta la gente que se inscribía que iban a saber quién venía. Dividían 11 para un lado y 11 para el otro, y te decían: tú ven mañana, tú gracias, tú ven mañana, tú gracias. Y volví al otro día. Y terminé un tiempo muy corto en realidad. Me lesioné una rodilla muy fuerte. Era el hermano de Luis Cubilla, Pedro Cubilla, era el director técnico de esas inferiores. Tuve muy poquito, me hice una lesión muy fuerte en una rodilla, que quedé afuera. Aparte estudiaba en el IABA de noche y mis notas eran espantosas. Ocultaba el carnet a mi padre. Se entrenaba en doble horario, me iba de mañana y me quedaba porque no daba para volver. Y mi viejo un día me dijo: ¿no traes el carnet? No me lo han dado, viejo. Hasta que un día llegué a casa y estaba el carnet arriba de la mesa. Estaban casi todas las materias bajas. Y me dijo mi viejo: ¿te gusta el fútbol? Me encanta, viejo. Bueno, pero acá si te gusta el fútbol no hay posibilidad de que no labures. Pues no puedes estar en alguna cosa, tenemos que hacer. O estudias o laburas. Y afortunadamente me dediqué a estudiar, que fue lo que creo que en definitiva cambió mi vida. Y así se recibió de escribano y de abogado. Y abogado, en ese orden, 1991 y 1998. Lamentablemente mi viejo no pudo ver, ni mi viejo ni mi vieja pudieron verme recibido, porque habían fallecido los dos ya. ¿A usted le gusta Bielsa? Bielsa, qué polémica, ¿no? La verdad que... Como hombre de fútbol, ¿no? Sí, Usted, tú sabes que yo... ¿Usted acompañó a Uruguay en la Copa América, en una Copa América? Sí, fui presidente de delegación. ¿Cómo sabe usted eso? Pues es un dato Pues que yo no... estaba en el avión también. Fui presidente de la delegación de la Copa... Fue presidente de la delegación de Uruguay, de la en Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí, en la Copa América, del 2001. En Colombia. En aquel entonces teníamos una bancada de equipos del interior. Ahí conocí a Wilson Esquerra, el actual intendente de Tacuarembó, que era el presidente de Tacuarembó Fútbol Club. Estaba Paysandú Bellavista, Frontera Rivera Chico, Juventud de las Piedras, que ahí conocí a Carámbula también, a Marcos, un gran tipo. Y bueno, habíamos armado una suerte de bancada interior en la cual nos apalancaba Daniel Pastorini, el verdadero creador y gestor de la integración del fútbol uruguayo en términos reales. Y bueno, y él me propuso en una suerte, habían divisiones internas de esas tan típicas de la AUF, y bueno, aquello tan particular del mundo de la política, si mi nombre es solución, ¿no? Y fuimos apoyados por todos los clubes del interior y nos tocó ser presidente de la delegación de la Copa América en el 2001, acompañar a Víctor Púa y al plantel en aquella época. Púa. Exacto. Claro, y después vino Corea-Japón. Exacto. Con el Chengue Morales. Con el Chengue. Claro. Y bueno, nos tocó allí. Eugenio Figueredo era entonces todavía presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Compartimos charlas, alguna experiencia de esas inolvidables, porque era una fuente de anécdotas increíble, con Carlos Salvador Vilardo, que estaban en el mismo hotel que se alojaba la selección uruguaya. O sea, recuerdos muy lindos que quedan como parte de la historia, porque si hay algo que pienso hacer es jamás volver a tocar una dirección de fútbol. Me costó mucho dinero el fútbol, realmente mucho dolor de cabeza. Y sacrificio. Sí. ¿Y Bielsa, entonces? Y Bielsa arrancó con todo, ¿no? Y yo creo que todo empezó a cambiar también a partir del episodio de vestuario de Luis. De Suárez. Sí, yo creo que ahí hubo un quiebre y no hemos podido subsanar ello, y empezó el vestuario el problema. Y después hoy día
esperemos que tras el resultado de ahora de antes de ayer empiece a recomponerse la moral, porque uno ve un equipo que tiene una capacidad de individualidades monumental. Hace unos días atrás estuve viendo Flamengo Fortaleza en el Maracaná, que me había ido unos días de vacaciones, nos fuimos con mi gurisa a ver el partido, y había que ver a Arrascaeta jugando. Y cuando lo traes a la selección uruguaya, bueno, menos mal que el otro día despertó con el golazo que hizo ante Venezuela. Pero es como que tenemos disociadas las individualidades. Cuando las juntamos a jugar, no logramos armar el equipo, ¿no? Y esperemos que ahora la moral de nuestro equipo levante y obtengamos, por más que estemos a un punto de clasificarnos, obtengamos los 2 triunfos que nos dejen segundos en la eliminatoria. Estamos con Alejo Umpierres, intendente de Rocha. ¿Cuándo asume? ¿El 10 de julio? 11 de julio. ¿11 de julio? 11 de julio vamos a estar asumiendo. Quedaron muy lejos aquellos primeros días de venir a Montevideo a vivir, ¿no? Esos primeros días donde usted se despojó de todo lo que tenía en las canos. Fue un quiebre emocional muy fuerte. Porque aparte, dada la situación, como mi viejo había venido, con esa situación económica espantosa, mi viejo como que tuvo una negación junto con mi madre de volver. Entonces pasé años sin volver a mi pueblo. Fue una especie de fractura emocional, dejando atrás el conjunto de amigos. Imagínate que vine a los 13 años, ¿no? Todo un mundo, cuando te estás generando un mundo de relaciones, de amigos, venir acá, y en aquella época era el canario, ¿no? Hoy día que se han uniformizado mucho los estándares de conducta, de lenguaje, de ropa, de Bueno, pero usted deportivo. sigue teniendo ese lenguaje rochense, ¿no? No, eso no lo perdí jamás. Incluso hasta mis hijas hablan de tú, a pesar de que viven en la capital. Eso lo ¿Y hemos cómo aparece mantenido. la política en su vida, Umpierres? Y aparece primero la militancia universitaria. Con en la Facultad de Derecho. Exacto, en el Centro de Estudiantes de Derecho. Integré varios años el ejecutivo del Centro de Estudiantes de Derecho. Pero aparece... en la Federación de Estudiantes Universitarios, pero no ahí tuve militancia política en el PGP, en el viejo Partido por el Gobierno del Pueblo, un movimiento por el Gobierno del Pueblo, en principio de Hugo Batalla, que era un tipo espectacular, que lo recuerdo con mucho afecto y cariño. El Hugo, un gran ser humano, que aparte de esas cosas que te dejaron lindas recuerdos y enseñanzas, porque era un gran tipo. Y después, obviamente, pasaron los años. Integré el ejecutivo del Partido por el Gobierno del Pueblo. Me tocó votar la separación el retiro del Frente Amplio, después de un largo periodo de desgaste de las relaciones de lo que es, para conformar lo que sería junto con el Partido Demócrata Cristiano el nuevo espacio. Mantengo sólidas relaciones y amistades de esas épocas, aparte con personas y queridos militantes, porque hay que, no solamente yo vengo atrás, Rodrigo Goñi era de la Democracia Cristiana. Sí. Y o sea yo que sé, y Pablo Mieres también, con Pablo mantengo una amistad muy claro, fuerte. Estaban muy cercanos a la izquierda, al Frente Amplio. Claro, naturalmente, éramos parte del mismo conglomerado, se fracturó ahí, se cindió, tuvo una gran... ¿Por qué usted no siguió electoral con Michelini, por ejemplo? No, es que Michelini fue al nuevo espacio en principio. Después, cuando migra el nuevo espacio al Partido Colorado, en el momento final es cuando Michelini... Cuando Batalla... Cuando Batalla vuelve al Partido Colorado es cuando Michelini retorna al Frente Amplio. Pero yo ya me había alejado. Yo me alejé poco tiempo después de la separación del Frente Amplio y me quedé en una suerte de ostracismo político, y fue un periodo como de duelo personal, porque yo tengo una vocación por el servicio público muy arraigada. Desde chico siempre sentí la voluntad de hacer cosas por los demás, que la canalicé en organizaciones civiles de trabajo voluntariado, porque lo que se le llamaría ahora, pero que uno tenía, en realidad la política es la herramienta global. Nada tan importante como gente trabajando en la comunidad en distintos sectores, y es válido totalmente el trabajo de cualquier organización y es muy importante, pero la única visión global te la otorga la política, que es la que te otorga la posibilidad de incidir y modificar toda la realidad. Y después, obviamente, como en los talleres mecánicos, hay buenos mecánicos y hay malos mecánicos, y uno trata de estar del lado de los buenos mecánicos. Usted, Alejo Umpierres, arrancó en la política desde la izquierda en su juventud, acercándose al Frente Amplio. ¿Fue la caída del muro de Berlín un quiebre en su pensamiento político? Sí, fue determinante. Aparte, yo tenía una gran relación con Eber Gatto, que era de alguna manera el ideólogo y un tipo muy formado intelectualmente, columnista del diario El País, además. Ahora hace mucho tiempo no lo veo a Eber.
pero era un tipo que me nutría de libros que cuestionaban el socialismo y el marxismo. Había un libro, recuerdo, de un eurocomunista, Adam Schaff, que se llamaba el comunismo en la encrucijada, que fue uno de los primeros libros de crítica que leí muy fuerte, y otro de Calvo Sotelo, que fueron los primeros impactos, además de la realidad que fue muy dura. Recuerdo cuando estaba en la casa de un amigo, y son de esas cosas que te quedan grabadas para toda la vida. Quizá a muchos les pase, a los más jóvenes, dónde estaban en el momento que cayeron las Torres Gemelas. Bueno, yo me acuerdo dónde estaba el momento cuando se suspenden todas las transmisiones y empiezan a aparecer unas imágenes raras de unos tipos subidos arriba de unos muros con unas picas rompiendo un muro. Claro. Y eran los alemanes destruyendo el muro de Berlín, ¿no? Caía el muro de Berlín y la gente cruzaba hacia la libertad. Sí, sí. No cruzaba hacia el otro lado. No era un muro para contener de que huyeran del capitalismo al socialismo, sino al revés, ¿no? Está aquella canción vieja de Nino Bravo de Libre, ¿no? Que recuerda la muerte, el asesinato, digamos, de un tipo que quería huir, de un alemán que quería huir muy joven hacia la libertad. Y bueno, y hasta la canción de Sabina, que se llama El Muro de Berlín, que realmente es una joya para escucharla, porque es una gran blasfemia y una gran sátira humorística sobre la caída del Muro de Berlín. ¿Usted siente que el Frente Amplio lo engañó desde el punto de vista de la ideología? Yo creo que no es que me engañó, es que creo que vivíamos en un engaño colectivo, en un espejismo colectivo. Lo que pasa es que yo siento que la izquierda explota los mejores sentimientos del ser humano. Los explota en el buen sentido, no estoy hablando de explotación, pero obviamente todos tenemos los mejores sentimientos. No hay ser humano que no quiera mejor calidad de vida. Yo hablo de la palabra equidad, por la palabra igualdad me parece tabla rasa y eliminar las diferencias, que las diferencias son las que hacen crecer y empujar a la sociedad al crecimiento. Lo que uno tiene que crear son condiciones básicas mínimas de despegue para una sociedad, pero después creo en la fuerza individual y en la energía. 3 personas de un mismo barrio, de una misma condición, o 3 integrantes de una misma familia con las mismas posibilidades económicas pueden tener diferentes destinos según la energía que apliquen a su propia vida. Es cierto. Y esa realidad, si tú la llevas de una familia a una sociedad, se amplía aún mucho más. Y yo creo en los tipos que tienen la iniciativa, los innovadores, los emprendedores, que son aquellos que no hay que arrasar, sino hay que empujar y hacer que una sociedad tenga tipos de punta, que empujen al pelotón y que ayuden a generar riqueza. Y bueno, obviamente que esas cosas uno las fue aprendiendo letra con sangre entra, viendo esas realidades, como después vi la de Cuba que yo te decía, ¿no? Y eso poco a poco te va quitando el velo y entendiendo que después también uno tiene una suerte de equilibrio, porque yo no creo que sea privilegio de la vida decir que piensas toda tu vida igual. Creo que si piensas toda tu vida igual, la mayor parte de tu vida estuviste equivocado. Creo que uno tiene que ir amoldando el pensamiento a los impactos, a la realidad, porque la realidad es el material con el que uno tiene que trabajar. Y si la realidad es una, no es la realidad que se equivoque, es uno el que se está equivocando, por más que tú la puedas tratar de transformar. Si soy un liberal, porque así me defino, porque creo que entre libertad e igualdad prefiero la libertad, porque posiblemente si te juegas por la igualdad a secas, termines posiblemente sin igualdad y sin libertad, sin las dos cosas. Y con la libertad tú puedes pujar por la igualdad, que yo reitero, prefiero la palabra equidad. Me defino como un liberal social. No creo en el liberalismo puro, tampoco declamatorio de los derechos, sin que existan posibilidades de políticas desde un Estado, tanto Estado como sea posible, tanta libertad como sea necesaria, tanto Estado como sea necesario, y tanta libertad como sea posible. Pero las políticas también del Estado deben ayudar a crecer al individuo, pero no aplastarlo. ¿Usted se siente un diferente dentro del Partido Nacional? No, yo siento el Partido ¿Usted Nacional... apoyó, por ejemplo, la ley trans? Sí, la apoyamos, pero fuimos 8 diputados en aquel entonces, quizá el más visible porque hice discursos y hablé efectivamente de ello. ¿Y la ley de interrupción del embarazo? Sí, también hice un discurso en la convención del Partido Nacional, la cual valió... esto no es un acto de masajearse el ego, no se trata de eso, sino simplemente que representé a mucha gente. Hubo un aplauso de muchísimos convencionales a favor de ello, porque la interrupción voluntaria del embarazo no es estar a favor del aborto, no, a favor del aborto yo no creo que haya nadie, pero también hay cuestiones que no se pueden negar, que en la realidad tú no vas a imponer hechos que en la realidad por otro lado se te va a escapar. Entonces
lo que tenemos que tratar es moldear y trabajar sobre la realidad, que era un poco lo que te decía. Si tú aplicas ideología a la realidad, posiblemente salga bastante desvirtuada y machucada la ideología, no la realidad. Y lo mismo pasa con la eutanasia ahora, ¿no? Que es otro debate que está ¿Está a favor de la eutanasia? Sí. Escribí una columna en el diario El País hace un tiempo atrás. Yo creo que es parte de la libertad del individuo también decidir si un día en un estado de vida que ya pierde la dignidad y la razón de ser, tú tienes también el derecho de decir el día que quieres irte. Y no se trata de negar los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos pueden existir perfectamente, ser parte de una terapia, pero también está la decisión última. El Estado no puede imponerme la forma como yo debo manejar mi vida. Y no se trata de un acto de súper individualismo, se trata de un acto de dignidad. Llevar las terapias hasta el borde de la inquina, del ensañamiento terapéutico, con la persona tratándola de que se mantenga viva hasta de forma artificial, será porque yo lo viví muy especialmente con mi madre, y lo sufrí en carne viva, de ver cómo terminó con un tumor de páncreas en un estado desesperante. Realmente vi la situación de indignidad de mi madre y sí, creo que ella hubiera podido definir, me hubiera pedido, sáquenme de este lugar, por favor. ¿Cuáles son los 3 momentos políticos más importantes en su vida, Alejo Umpierres? Los momentos más importantes que me quedan grabados es el acto del Obelisco de 1983. Para mí fue muy removedor, fue una experiencia que me... ¿Estaba debajo o arriba? Sí, no, yo estaba abajo, era un humilde estudiante, tenía 18 años en aquel entonces. Pero fue una cosa que impactó ese día, ¿no? El discurso, la voz de Candó todavía me resuena en la cabeza, de esa proclama impresionante escrita por Aguirre y corregida después por Tarigo, está todavía... Andaba, me acuerdo, lo tenía Aguirre, que tuve algunas charlas con él y pequé, él estaba internado en la Sociedad Española durante mucho tiempo y pequé de no ir a tener una última charla con él porque él era de alguna manera rochense, su esposa era de Rocha, de Cebollatí, y yo lo conocía, obviamente además de lo político por lo personal, que él tenía algunos documentos importantes que quizá hubieran sido dignos de ser rescatados y me hubieran sido entregados, porque yo escribí un libro sobre Carlos Julio, que se llama Un Repúblico Integral, y él tenía alguna idea de hacer algo con sus memorias sobre la salida democrática que no pudo hacer con Gonzalo. Entonces ese momento es particularmente impactante, después con mucha alegría. ¿Pero momentos personales, políticos suyos que haya vivido? Obviamente ganar el primer gobierno departamental fue el sacudón más importante, porque ponerte al frente de un departamento, manejar un presupuesto de $80 millones, el funcionamiento de una sociedad en definitiva, 1.600 funcionarios. ¿Cuál es el mejor balneario de Rocha? Me vas a hacer pelear con todo el resto. Es la idea. Lo que pasa es que la Costa Rocha tiene distintos perfiles, distintos lugares. A mí, si tú me preguntas por lugar, me encanta Punta del Diablo. A mí me parece, aparte incluso, que me disculpe el resto de los balnearios, creo que es el balneario con mayor potencial hacia el futuro, sin perjuicio de que la Pedrera también es de una belleza impresionante. Creo que son los 2 balnearios más lindos de la Costa de Rocha. ¿Qué pasó con el carnaval en la Pedrera? Y el carnaval en la Pedrera, que se terminó el desbunde, y que ahora hay diversión para todos sin desbunde, y que todo el mundo hoy ¿Por qué hubo un desbunde en determinado tiempo? Porque se confundió libertad con libertinaje, se hizo un camino de... La izquierda tiene mucho temor a la palabra jerarquía, autoridad, represión, se le da toda una connotación negativa, y creo que todo eso fue aflojando los lazos hasta que terminó lo que era un inicio, un sano esparcimiento familiar y colectivo, que fue el origen del Carnaval de la Pedrera, que terminó en una especie de desbunde colectivo donde se rompían vidrios, se defecaba y orinaba en las calles, en las veredas, terminaba los borrachos poco menos que levantándolas con pala de retroexcavadora a la mañana siguiente, vomitando en todos lados. La gente, el balneario había prácticamente perdido su valor inmobiliario, nadie quería vender una casa, nadie quería comprarla, mejor dicho, muchos querían venderla. ¿Y se recuperó eso? Y hoy sí, y estamos con 100% de ocupación en el último año, ha cambiado nuevamente el perfil. Rocha tiene lugar para todos los tipos de veraneantes. Hay que tener su turismo social, pero está bueno también generar un segmento de turismo para captar un turismo de altos ingresos que pueda permitir y arrastrar y generar fuentes de trabajo, que de eso se trata. Maldonado ha crecido enormemente, no solamente en temporada, sino también a la hora de ser una ciudad que recibe un montón de
de gente para vivir. ¿Rocha también debería atacar ese punto? Mira, en Rocha algo está cambiando. El último censo nacional arrojó para sorpresa que somos el tercer departamento de crecimiento del Uruguay poblacional. No por términos biológicos, porque ni siquiera no solo Rocha, sino el Uruguay biológicamente no se reproduce, somos pocos afectos a las pasiones desatadas, por lo menos de las que terminan en embarazos, pero crecimos a través de la migración interna. Y Rocha se transformó en el destino incluso de casi 1.500 personas de Maldonado, de los casi 10.000 habitantes que creció el departamento. O sea, Rocha está empezando a cambiar y está empezando a crecer poblacionalmente, y esa es una opción que hace la gente. La gente no va a punta de pistola a Rocha. Y yo digo que Rocha está empezando a tener un proceso de cambio, estamos en un momento bisagra, queremos ser protagonistas de un proceso de cambio de Rocha que esperemos que haya empezado con nosotros, sentimos, pero que no va a terminar con nosotros. Este es un proceso para 20 años, pero hay que sostenerlo en el mismo camino. ¿Cuál es la mejor playa de Rocha? Y ya te la dije. Ah, no, tú dices la playa. Mira, las playas de la Fortaleza son las mejores. Las playas de la Fortaleza de Santa Teresa, la playa del Barco o la Moza son espectaculares. Para mí las mejores playas del Uruguay están dentro de la Fortaleza de Santa Teresa. Nos vamos a ir a la pausa. Luego de la pausa vamos a descubrir, nos falta hablar de cómo cautivó a su esposa. Pero vamos a hablar de su parte de escritor. Es escritor también. O escribidor, que es más humilde. ¡Pausa! Alejo Umpierres, intendente de Rocha, en Malos Pensamientos. Estamos con Alejo Umpierres, el intendente reelecto de Rocha. ¿Cómo se siente? ¿Cómo le responde la gente? ¿Qué tiene que hacer usted para hacer un buen gobierno? Y mira, lo que yo digo, siempre primero es empatizar con la gente. Lo más importante, o sea, es importante el conjunto de obras, pero también tienes que sentir la gestión de gobierno, ponerte en la piel del ciudadano. Primero, uno es un servidor público, pero en un grado diferente más allá de servidor público, es un empleado de la gente. Eres un asalariado, por lo tanto, tú tienes que trabajar con mentalidad de empleado de la gente. Los ciudadanos son tus patrones y tú te debes a ellos. Primera cosa. Después, como yo te decía, ganar no da derechos y cuidado con la idea de poder. A mí me asusta la idea de poder. Yo prefiero la idea de gobierno o de posibilidades o de facultades. Poder es algo como pegajoso, chicloso, que se te puede pegar en las manos y creerte algo más de lo que eres. Estos cuartos de hora pasan y tú vuelves a ser un ciudadano normal que camina por las calles. Y yo lo que quiero ser es poder caminar por las mismas calles que mi vecino, pudiendo mirarlos a los ojos el día que termine. No tengo pretensiones ni de posteridad, y la soberbia es un bichito que hay que tenerlo atado con una cadena bien gruesa, ¿viste? Y una estaca bien gorda. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es empatizar con la gente. Yo creo que la gente, estos programas que hemos hecho nosotros, Rocha Vuelve a Sonreír, Venciendo Adicciones, Rocha Te Abriga, es un programa que llega con abrigo que creamos en este periodo pasado a 3.200 a 3.800 personas a través de un sistema de recolección voluntaria de ropas en las distintas juntas locales y municipios. Le creamos ahora, vamos a crear otra tanda en Rocha Mira el Futuro, que es para oftalmología gratuita también, móvil. Otro programa que es con mamografías gratuitas y PAP gratuitos para también móvil en todo el territorio. Son formas de también buscar conectar con la gente. Como siempre digo, la política tiene guiada por la razón, pero también tienes que sentir la emoción. Yo te decía fuera de micrófonos ahora hablando de que la emoción en la política tiene que ser necesaria. Si tú te despersonalizas, te vuelves una máquina, y en política las máquinas no funcionan. Tienes que sentir el dolor ajeno en tu propia piel y te tiene que entrar adentro del pecho para tratar de encontrar soluciones. Siempre guiadas por la razón, no dejarte llevar por la emoción pura, porque te puede llevar a extremos equivocados. Pero sí es necesario sentir en tu piel el problema o la necesidad ajena. Yo por eso siempre respondo los mensajes a todo el mundo. Escriba, quien me escriba y me pida laburo, que es lo más común, aunque yo no tenga la posibilidad, la persona que me lo pide lo está necesitando. Entonces yo tengo la obligación moral de contestarle, aunque tenga que decirle que no puedo dárselo. Esa empatía que usted dice que tiene con la gente de Rocha, siendo el intendente, ¿cree que también la tienen en Montevideo y en Canelones? Lo que pasa en Montevideo y Canelones son realidades diferentes, hay construcciones culturales, más allá de lo político. ¿Usted cree que hay dos sociedades en Uruguay?
Una que tiene que ver con el interior y otra que tiene que ver con Montevideo y Canelones. Sí, y quizá los blancos seamos un poco culpables de no habernos sabido cosmopolitizar, ser más... hay una realidad asentada de la Guerra Grande, ¿no? La defensa y el Cerrito. Y esa realidad se ha postergado 180 años después. Que era Montevideo era colorada, después cambió el signo, pero en definitiva la izquierda es el hijo natural no reconocido del vallismo, por decir de alguna manera. Por más que el vallismo es otra cosa, no vamos a cometer el agravio de confundirlo con la izquierda o el socialismo. El único cordón umbilical que los une en realidad es el Estado, el amor al Estado, pero el vallismo es republicano y es liberal. Tenemos concordancias dentro del espacio republicano, por decirlo así. Pero esa realidad nosotros quizá nos ha faltado la capacidad de interpretación. Hay dos países, es verdad. A veces uno siente que hay un país que trabaja y otro que consume sus recursos, por decirlo así. Y que el alejamiento de la matriz y de las realidades productivas a veces alejan al ciudadano para creer que una vaca en realidad es una bolsa de leche. O un queso es la horma que tú compras en el supermercado en un envasado al vacío. Y esa parte que es también responsabilidad política quizá nuestra, de habernos alejado de los fenómenos del cosmopolitismo, como digo yo, que son algunos de estos temas que hoy hablábamos, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, el tema de la diversidad sexual. ¿Usted cree que el Frente Amplio y la izquierda se apropió de determinados colectivos o de determinadas cosas como estas que estamos hablando? Y que, sí, que son de matriz liberal, aparte, son del pensamiento liberal, no son del pensamiento. Basta recordar que en Cuba habían campos de concentración para regenerar para a los homosexuales y que tenía muy parecido con la entrada de Auschwitz, el trabajo de los hará libre, ¿no? Tenía una frase muy semejante, la entrada encima de esos campos de regeneración, por decirlo así. Entonces, la defensa de las libertades, en toda su expresión, es matriz liberal, y la libertad sexual es una de ellas. Simplemente el Estado no puede entrar a tu dormitorio. Y pasa por ahí. No tiene que ser propiedad de nadie. Y a veces se regalan esos espacios y permiten que otros se apropien cuando no les corresponden a ellos. Es más, les son ajenos. Incluso los temas ambientales, que hoy día tampoco son de la izquierda. Los temas ambientales son un tema de vida del mundo, de vida de mis hijos. Mía, ya no de mis hijos. Creamos una dirección de ambiente que en Rocha increíblemente no existía, y hemos trabajado mucho creando las dos primeras reservas departamentales del Uruguay. Isla del Padre, un hermoso reservorio en desgaje de la selva amazónica que quedó en el río Cebullatín, en el borde de la laguna Merín, y otro bañado de los indios, que es el último balneado indómito existente en Rocha, que son 2.600 hectáreas, y la transformamos en reservas departamentales. Pero eso no es propiedad de la izquierda, es propiedad simplemente de la sensibilidad de sentir que el mundo tiene que cuidar su entorno. Sin fundamentalismo, porque también tiene que vivir la gente, pero hay que cuidarlo en términos de sustentabilidad. Recuerdo un libro que había leído en una época que hablaba de cómo muchas veces causas no eran de clase social alguna, sino que eran de colectivos. A veces llegaban a complotarse en un mismo sentido trabajadores y patronos de una fábrica que contaminaba para defender la fuente de trabajo que no fuera eventualmente cerrada, aunque el daño al ambiente existiera, ¿no? Es aquella vieja película basada en una novela de Ibsen, que era El enemigo del pueblo. Una muy bonita película, que es un tipo que es corrido de un pueblo cuando va a denunciar como médico, creo que era médico su profesión, todo un fenómeno social de contaminación que existía en un lugar. Estamos hablando de cosas naturales y le tengo que preguntar por el picudo rojo, por ejemplo, ¿no? Nos tiene como locos. Cuéntenos cómo trabaja la Intendencia de Rocha locos. el picudo rojo. Mira, tenemos un grupo de trabajo armado con el CURE, nos gusta trabajar mucho con la Universidad de la República, juntar lo académico con lo ejecutivo práctico, con el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Ambiente, y estamos trabajando en un grupo para tratar de instrumentar una suerte de cortafuego sobre la Ruta 9 para tratar de que no llegue. Primero, no se trata de esto de generar pánico, obviamente. El picudo rojo lo que más ama, digamos, es la picaña, su corte premium, es la palmera fénix, la
canariensis, la común de las plazas, que es la más apetecible, palatable. El cogote o el rabo sería la palmera butiá, por sus características de dureza, etcétera, pero no quiere decir que un día, si no se queda sin alimento del bueno, no termine comiendo ni alimento del malo. Y hay 70.000 hectáreas de palmar y 2 millones de palma butiá, que es un símbolo de identidad, tanto que integra el escudo de Rocha. Y si entra sería una hecatombe ecológica por de eso novela, se lo pregunto, monstruosa, porque no hay manera logística ni económica de afrontarla. 2 millones de palmeras no se pueden inocular cada 30, 60 días a un costo de 2.800 pesos por palma. Es imposible. Es más, es casi hasta una decisión estratégica, lo hemos estado hablando con algunos compañeros. Las palmas que tenemos en los espacios públicos de la Fénix canariense nos implicaría una inversión anual de más de $500.000 que tendríamos que sacar para mantener vivas las palmas, y serían $3 millones en un quinquenio, que se lo sacamos a obras, luchando contra un enemigo que es una lucha a perpetuidad, eventualmente. Es endémico, se va a transformar en endémico. ¿Vale la pena esa lucha quitándole recursos a la sociedad para otro tipo de obras que tendrían impacto social? En todo caso, no sustituiremos por jacarandá o por plátanos o por tipas las palmeras, aunque nos duela. Es una discusión de fondo que deberá darse, porque esto va a consumir muchos recursos públicos, no solamente a nivel de Rocha. Bueno, de hecho en Montevideo ya estamos viendo palmeras muertas constantemente. No, y ya existe todas las del acceso de la Ruta 1 de Colonia, que eran parte de una vieja discusión de la doble vía, si hacerla o no hacerla porque se quitaban esas palmas. Hoy día ya es una discusión que no tiene sentido, porque hoy la doble vía puede llegar perfectamente, las palmas están todas muertas. Alejo Umpierres, ¿cómo ves los primeros 100 días de este gobierno de Yamandú Orsi? Y esto creo que hay unanimidad, ¿no? Mucho sabor a poco, por no decir a nada. O sea, creo que realmente no. Lo que hemos visto son más intentos refundacionales en algunas cosas, como en la educación, en dejar sin efecto algunos elementos del gobierno anterior, que actividades proactivas. Y como representante del Partido Nacional, como intendente, como político, ¿qué sensación tiene siendo oposición? ¿Le da bronca, le da pena? Los primeros 100 días de un gobierno, cuando se marca la agenda. Yo recuerdo cuando yo era diputado, además, y comenzó el gobierno de Luis Lacalle Pou, los primeros 100 días eran una dinámica impresionante. Entró en la LUC, además, y se terminó aprobando la LUC. Usted fue un gran defensor de la LUC. Sí, me tocó ser presidente de la comisión de la LUC en la Cámara de Diputados y presidente de la Comisión del Partido Nacional de Defensa Nacional de la LUC. Hicimos la campaña en todo el territorio nacional para sostener una ley que creo que fue muy buena, y creo que también en el futuro, aunque haya sido refrendado popularmente, esto ha sido una actitud bastante pertinaz y consistente del Frente Amplio de desconocer pronunciamientos populares. Posiblemente tengamos en el presupuesto una regresión en varios aspectos normativos, básicamente en temas posiblemente de seguridad, de libertad financiera y de educación. Usted decía que en los 100 primeros días del gobierno de Lacalle Pou hubo un viento de mucho trabajo. ¿Usted no siente lo mismo en este gobierno? No, yo lo que siento es que hoy día estamos... es como que no hay una línea de trabajo concreto, caen temas al tuntún, entra lo de la caja profesional porque es una emergencia realmente por un tema de quiebra en la realidad el 30 de junio, pero que no se están tratando temas importantes para el país. Habrá que ver la presentación del presupuesto nacional a fines de agosto, que se vencerá el plazo constitucional para presentar el proyecto presupuestal, y obviamente tendrán que solucionarse muchas contradicciones, ¿no? Porque a veces, nosotros lo decíamos en campaña electoral, presumimos que va a venir un nuevo masazo impositivo, y que se están buscando las excusas, generando un nuevo relato. ¿Lo siente eso? Sí, se está generando un nuevo relato. Estaba leyendo ayer todo lo que son la última rendición de cuentas, la exposición de motivos, la rendición de cuentas. Cuando uno ve el análisis de los números, uno se da cuenta de la forma como se intenta ir cambiando una realidad que el propio ministro Odone dijo que era una economía saneada y bien. Bueno, en los últimos días hemos escuchado las palabras del presidente del Banco Central del Uruguay diciendo que había muchas reservas,
porque el nivel óptimo de reservas se estima que debería ser 16.000 millones de dólares y Uruguay tiene 19.000. Y proponía ya echarle manos indirectamente, hay que leer el entre líneas, a 3.500 millones de dólares para eventualmente, ya sabemos cómo funciona generalmente los gobiernos de izquierda, funcionan a plata y a plata ajena generalmente, y cuando se termina la plata se terminan los gobiernos de izquierda. Esa es la realidad, y ya yo lo que siento que se viene planificando de vuelta, si no la creación de impuestos, la modificación de alícuotas, siempre va a haber una justificación de que paga más el que tiene más y paga menos el que tiene menos. Pero la realidad es que nunca eso es así, porque el IRPF cuando se creó terminó siendo un mazazo sobre la clase media, no sobre los niveles de altas rentas, que siempre tienen formas de descuentos o de escapatorias, incluso no se grababan ni siquiera los depósitos o los bonos y letras de tesorería, y siempre terminan pagando los nabos de siempre, dijera Thomas Link, ¿no? ¿Y qué siente cuando escucha a Yamandu Orsi? Y que siento que hubiera preferido que ganara nuestro candidato, porque creo que estaba con más equipo y con más capacidad para gobernar. Y esto no habla mal de Yamandu Orsi, simplemente lo hice porque también lo dije durante la campaña. Yo siento que nuestro candidato tenía una preparación mucho más fuerte para desempeñar una muy buena gestión de gobierno, aparte con un equipo armado y todo andando. ¿Siente que el equipo de Yamandu Orsi le hace caso? ¿Siente que Orsi es líder? No, yo creo que hoy día hay una orfandad de liderazgo. La muerte de Mujica terminó con el último liderazgo que había en la izquierda, la muerte de Vázquez, de Astori. Hoy día hay una izquierda huérfana y una izquierda que por lo tanto funciona en una lógica mucho de pujos, ¿no? Y va a haber muchas presiones de sectores sindicales o sectores partidarios ante cada uno de los temas concretos, y creo que en el MPP hoy día, obviamente, Topolansky no tiene el liderazgo que tenía Mujica, y obviamente eso va a resentir el funcionamiento de un gobierno que va... Si no sopla un viento de cola positivo en materia de commodity, yo creo que va a pasar momentos incómodos en el futuro. ¿Prefiere la política o prefiere la escritura? No, la política, que es la forma de tratar de cambiar la sociedad. ¿Pero es un gran escritor? ¿Se siente un gran escritor usted, Pierres? No. ¿Ha escrito libros? 5 libros llevamos publicados. 5 libros. 5 libros. Uno sobre ¿Cuál puede destacar? Y el que ha tenido más éxito editorial es uno sobre Aparicio Saravia, se llama La Forja de la Libertad, te lo alcanzo por acá. Ahora después te haré la dedicatoria, sí, eso lo escribimos nosotros, es Crónicas e Historias Arabistas. La Forja de la Libertad es una historia desacartonada de Aparicio Saravia. Ahora, usted habla de la historia de Aparicio Saravia, pero le escribió un libro a su mujer. Sí, le dedicamos un libro de poesía que se llama No me malinterpretes, que es un libro de poesía. ¿Cómo le va a escribir un libro a su señora que se llama No me malinterpretes? ¿Porque lo malinterpretaba? Es una frase personal entre nosotros. Entonces quedó para el título del libro. ¿Cómo conoció a su señora, a su segunda esposa? La conocí trabajando en el escritorio. ¿Se la levantó? ¿En dónde se la levantó? Fue clienta. Ah, bien. Pero no en la intendencia, no en el Palacio Legislativo. Ya vamos para 25 años. Ya hay un trecho. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo en total 4 hijos. 3 hijos del primer matrimonio, divinas hijas que adoro con todo el alma. Ayer estuve con 2 de ellas, la tercera está en Europa estudiando, trabajando. Y estuve ayer con 2 de ellas, con Abril y con Camila, disfrutando de León, el nieto, y después el más chico, que es Alejandro, que ahora está estudiando también, está en Maldonado, y bueno, son parte de lo más lindo de la vida. ¿Qué dijo su señora cuando le entregó el libro de poesía? Y bueno, ponete a laburar. Dejate de boludear. Anda a laburar. ¿Qué dijo? ¿Qué decía? ¿Qué dice? No lo leí. Cuéntenos algo de No me malinterpretes. No, lo que pasa es que allí hay poesía, obviamente, que están vinculadas a nuestra relación. Y hay uno que lo usamos para nuestro casamiento, que se llama Ven, que fue una invitación al matrimonio con ella. Y es el primer poema de ese libro, que incluso lo transformamos en un pequeño marcador que le obsequiamos a los invitados del casamiento ese día, porque era la invitación a contraer ese matrimonio. ¿Por qué surge la idea de escribir poesía?
Y es una necesidad espiritual. O sea, en realidad hay otro libro más publicado de poesía que se llama Antropofagias, pero ese no es amoroso, sino ese político, social, el hombre que se come el hombre, aquello de homo homini lupus, el lobo es el hombre del lobo, ¿no? Una frase que repitió mucho Luis Lacalle Pou. Sí, que utilizaba, y yo siempre en desacuerdo con él. Es Hobbes, Thomas Hobbes, exacto, un filósofo del siglo XVII. Y bueno, y ese es otro libro, y después hay otro más que publicamos sobre Carlos Julio Pereira, se llama Un Republicano Integral, y hace poco, hará 3 meses que sacamos el primer libro de narrativa, que tuve el inmenso honor que me lo prologara Hugo Burel, que bueno, es la primera publicación de narrativa, era poesía e historia, y el quinto libro es un libro con 8 cuentos de narrativa breve, que bueno, se llama El curioso caso del Cabo Gómez y otros cuentos, y el curioso caso del Cabo Gómez es un homenaje velado a Jorge Luis Borges, a quien admiro profundamente. Si tuviera que escribir un libro sobre los 5 años del gobierno de Lacalle Pou, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? Buscar resumir. Luis siempre decía que lo que quería el día que terminara su gestión es que los uruguayos fueran un poco más libres que el día que comenzó. Y yo creo que eso se logró. Quizás se llamaría Más Libertad. ¿Y cómo se llamaría el libro de los primeros 100 días de Yamandú Orsi? Sin nombre. Realmente SP. O como decía Tabaré Vázquez. PPS. Profundo y prolongado silencio. ¿Y cómo se llamaría el libro de la vida de Alejo Umpierres? No, eso que se dedique otro, si es que alguien un día cree que merece ser escrita alguna página sobre mi vida. Hay un amigo que siempre dice que, muy en joda, muy en broma, dice que se va a encargar de escribir mis memorias él el día que yo no esté. Yo le digo que no va a ser posible porque eso va a morir antes que yo. Gracias, Alejo Umpierres. ¿Quiere terminar esta entrevista con jugando? Dale. ¿Con nuestras 2 secciones? Dale. Vamos. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Uncapped. Una palabra. Ahora, ya. Valen más los hechos que las palabras. Con Alejo Umpierres, intendente de Rocha, jugamos a una palabra. Le voy a tirar nombres y usted, que es escritor y tiene una sensibilidad a flor de piel, va a tener también rapidez para tirar la primera palabra que se le ocurra. ¿Está bien? Bueno, dale, intentaremos. Vamos. Rocha. Pasión. Aníbal Pereira. Un contendiente. Lascano. Mi lugar en el mundo. Punta del Diablo. El lugar más lindo de Rocha. Es una palabra, pero se lo estoy permitiendo, está permitiendo. porque Hermoso, es escritor, hermoso. es escritor. Álvaro Delgado. Un gran amigo. Valeria Ripoll. Una buena compañera. Yamandú Orsi. Un excelente tipo. Carolina Cose. Una persona críptica. Pepe Mujica. Está difícil, ¿eh? Con una sola palabra, derrotado de sus propias ideas. Lacalle Pou. Va a quedar en la historia. Lacalle Herrera. También. Julio María Sanguinetti. Un político de fuste de los que no quedan. Jorge Díaz. Un ser brillante con una mente laberíntica. El Pacha Sánchez. Un gran tipo, un buen dialogante. Fernando Pereira. Un convencido de sus equivocadas ideas. Martín Lema. Amigo del alma. Rocha Fútbol Club. Pasión. Peñarol. Doble pasión. Nacional. No me hagas decir cosas malas. Alejo Umpierres. Espero que mis viejos puedan estar orgullosos de mí. Jugó diferente, pero jugó bien.
fracaso, ¿eh? Fracaso. Una palabra. Una palabra, sí. Fracaso. Tipo, claro, es de Rocha, le gusta hablar. A los rochenses les gusta hablar y tienen un lenguaje diferente. Sí, producto de nuestro aislamiento histórico, ¿no? Ahora, Rocha, esta no se la permito. sí, O la hace bien o se va. que supuestamente que con una palabra sola. Sí, no, paso. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Sí, no, paso. Alejo, ¿está preparado? Se pueden utilizar las tres si no paso. Bueno, no juntas. Paso solamente en 2 oportunidades. Muy bien. ¿Cuántas preguntas son? Son 404. Es un buen número. Claro. Vamos con la primera. Con esta victoria por más de 9.000 votos, ¿se consolida el Partido Nacional en Rocha? Sí. ¿Cree que es buena idea para las próximas elecciones ir bajo el lema común de la coalición republicana? Sí. ¿Le pediría a la calle Pou que fuera candidato para las próximas elecciones? Sí. ¿El próximo presidente del Partido Nacional tiene que ser alguien combativo como es Fernando Pereira en el Frente Amplio? No. ¿Fue un error poner a Valeria Ripoll de candidata a vicepresidente? No. ¿Queda algo en su forma de pensar de cuando fue Frente Amplista? Sí. A pesar de perder, ¿hizo una buena elección Martín Lema para la Intendencia de Montevideo? Excelente, sí. ¿Está afín a votar en el Congreso de Intendentes la libreta por puntos? Sí. ¿Los radares en Montevideo están con fines recaudatorios? Difícil decir que no. Sí, no, pasó. No. Ok. ¿Aníbal Pereira se dedicó a mentir durante la campaña electoral? Lamentablemente sí. Ganando solo 4 intendencias en el país, ¿fracasó el Frente Amplio en la elección departamental? Sí. ¿Le gustaría ser algún día ministro de gobierno? Sí. ¿Las intendencias del interior deberían tener un canal como TV Ciudad tiene en Montevideo? No. ¿La lucha contra el narcotráfico está perdida, como dijo el ministro Negro? No. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Palabras de izquierda aparte. ¿Montevideo es la ciudad más sucia del país? Sin duda. ¿Siente que Fernando Pereira dijo sobre usted cosas de las cuales debería pedirle disculpas? Sí. ¿El PIT-CNT va a jugar estos 5 años a favor del Frente Amplio? Siempre. ¿Qué tanto complica la política al matrimonio del político? Mucho. ¿Los sindicatos deberían tener personería jurídica? Sí. ¿El sindicato de municipales de Rocha es tan politizado como ADEON Montevideo? No. ¿Está de acuerdo con que una pareja de homosexuales pueda adoptar niños? Sí. ¿Cree que la embajada para Carolina H. es el pago que le hace Jorge Díaz por armar un escándalo por el tema pasaporte de Marcet? Sí. ¿Beatriz Argimón se merece el cargo en la UNESCO? Sí. ¿Y Alejo Umpierre es una embajada en el próximo gobierno? No. Está bien, váyase entonces. Gracias. Nos vamos. Gracias, Alejo Umpierres, intendente de Rocha. Un placer. Muchas gracias, Peti. La verdad que un placer compartir este rato contigo. Espero que la audiencia lo haya pasado bien. Chao, hasta mañana.